Características económicas de los pobres. En esta clase veremos tres características que distinguen a los pobres. En primer lugar, los pobres son principalmente niños. La pobreza los afecta desproporcionadamente. Los niños representan cerca de un tercio de la población mundial. Sin embargo, la mitad de los extremadamente pobres son niños. Mujeres. Las mujeres tienen una mayor probabilidad de ser pobres y sufrir desnutrición, y una menor probabilidad de recibir atención médica, agua potable, alcantarillado y otros beneficios. Tienen menores ingresos y un control limitado sobre el ingreso de sus cónyuges. Tienen menos acceso a la educación, empleo en el sector formal y seguridad social. Un número altamente desproporcionado de los ultrapobres vive en casas donde una mujer es la jefa de hogar y donde generalmente no hay una fuente de ingresos masculina. ¿Por qué las mujeres tienen ingresos menores que los hombres? Parte de la desigualdad de ingresos entre hombres y mujeres se debe a que las mujeres reciben salarios menores por el mismo trabajo, es decir, existe discriminación por género. Por otro lado, están ausentes de las ocupaciones que mejor pagan, voluntaria e involuntariamente. En muchos países, las leyes y las costumbres sociales prohíben que las mujeres tengan propiedades o que firmen contratos sin el permiso de sus cónyuges. La evidencia empírica sobre la asignación de recursos dentro del hogar muestra un marcado sesgo en contra de las mujeres en áreas como la nutrición, cuidados médicos, educación y herencias. Los niños hombres son favorecidos debido a que son percibidos con mayor potencial para contribuir a la supervivencia de la familia. Esto se debe a los mayores ingresos de los hombres, pero también a que las mujeres frecuentemente son casadas con familias de otros pueblos, tras lo cual dejan de contribuir a su familia de origen. Estos sesgos se deben en gran medida al bajo estatus socioeconómico de las mujeres. Algunos estudios han encontrado que cuando las mujeres controlan una gran parte de los recursos del hogar, disminuye la discriminación contra las niñas y son más capaces de satisfacer sus propias necesidades y las de los niños. Por esta razón, muchos programas enfocados en la nutrición y salud de los pobres son más efectivos cuando se enfocan en las mujeres más que en los hombres. En el largo plazo, los logros educacionales y financieros de los niños se correlacionan mucho más con los logros de las madres que de los padres. Por lo tanto, se piensa que las inversiones en capital humano serán pasadas a las futuras generaciones con mayor probabilidad si las mujeres son integradas al proceso de crecimiento económico. En otras palabras, mejorar la educación y el estatus económico de las mujeres es esencial para que los países logren sus objetivos de desarrollo en el largo plazo. Minorías étnicas y pueblos originarios. La incidencia de la pobreza es muy alta en las minorías étnicas e indígenas. Esta situación ha empeorado en años recientes, debido a conflictos domésticos y violentos. Es difícil encontrar datos detallados, principalmente por razones políticas. Sin embargo, tenemos algunos datos para las poblaciones indígenas latinoamericanas. Por ejemplo, en este cuadro tenemos datos para los países Bolivia, Guatemala, México y Perú. Los datos demuestran claramente que la mayoría de los indígenas viven en la extrema pobreza. En todos los países, sobre el 50% de la población indígena vive bajo la línea de la extrema pobreza. Ser indígena aumenta la probabilidad de sufrir desnutrición, ser analfabeto, tener mala salud y estar desempleado. Esta segunda columna muestra el porcentaje de la población indígena bajo la línea de la pobreza, mientras que la tercera columna muestra la población no indígena bajo la línea de la pobreza. En México se encuentra que un 80% de los indígenas son pobres, mientras que solo un 18% de los no indígenas lo son. Lo mismo se observa en Guatemala, Perú, Bolivia, aunque las diferencias no son tan acentuadas. Siempre sucede que el porcentaje de pobres indígenas es mayor al porcentaje de pobres no indígenas.
Por otro lado, las últimas dos columnas de la derecha muestran que en general el porcentaje de población en la pobreza no indígena ha disminuido en el tiempo, pero no ha ocurrido lo mismo entre la población indígena.